veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y Padre, te lo ruego tristeza. en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El futuro incierto Acompáñame, espera. Santísimo Señor. Puedes tener paz en la tormenta. Hola, muy buenos días, mis amados radioescuchas. Bienvenidos a este su programa Paz en medio de la tormenta. Les habla su servidor, amigo y hermano en Cristo, Adrián Valdés Vega, con un tema que estoy seguro será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Es el tema titulado Guía para una persona de éxito en Jesucristo. Esta es la parte número 7. Parte número 7 del tema Guía para una persona de éxito en Jesucristo, y estoy seguro que será de muchísima bendición para muchos de ustedes. Y vamos a empezar siguiendo desmenuzando con lo que la palabra de Dios en el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, donde nos dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Son 4 instrucciones que en esta guía para una persona de éxito en Jesucristo, la misma palabra de Dios le está dando a usted en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. La primera, que ya la desmenuzamos en aquel programa, pero tú sé sobrio en todo, esa primera parte ya quedó desmenuzada y espero que haya sido de bendición para ustedes. La segunda, soporta las aflicciones, que también qué importante es saber soportar las aflicciones y saber distinguir cuando viene una aflicción, cuál es el propósito detrás de una aflicción. La tercera, el tema que vimos el martes pasado, haz obra de evangelista. ¿Qué significa hacer una obra de evangelista? ¿Qué significa dar la palabra de Dios para la honra y para la gloria de Dios? Y no para tratar de uno de alimentar su ego o aumentar su autoestima o ser admirado. Muchas personas dan la palabra de Dios y quieren predicar la palabra de Dios para ser admirados. Eso es un motivo totalmente incorrecto. Y los frutos después vienen dando el resultado en una persona que ese es su motivo para dar la palabra de Dios. Y este cuarto punto, cumple tu ministerio, que es el que voy a ver en este día, que significa cumplir con el ministerio. Cumple tu ministerio, ese es el tema del día de hoy. Pero primero que nada, para obedecer esta orden de la palabra de Dios, de cumplir el ministerio que usted tiene, porque aquí lo está ordenando la palabra de Dios, cumple tu ministerio, es categórico, no es una sugerencia, no. Categóricamente aquí le está ordenando a usted cumplir el ministerio que usted tiene. Primero tiene usted que saber qué significa la palabra ministerio, para saber qué es lo que usted tiene que cumplir. Entonces, y también que usted sepa llevar un orden de lo que la palabra de Dios le ordena cumplir. Muchas personas cuando escuchan la palabra ministerio lo relacionan con una actividad que desempeña una autoridad en la iglesia donde usted asiste. Hablar de ministerio es hablar de algo relacionado con la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Muchas personas hasta ahí les llegó el corrido, hasta ahí les llegó el conocimiento de lo que es ministerio, sin saber que la palabra ministerio tiene un significado mucho más amplio. La palabra ministerio, como su propio nombre lo dice, significa ministrar. Ministrar. Usted va a ministrar algo a alguien, o sea, dar. O sea, otorgar algo a alguien. Usted está ministrando algo. Ahora lo importante es, ¿qué es lo que usted ha estado ministrando a toda persona que conviva con usted? Y esta persona que ministra, obvio como la palabra lo dice, se trata de ¿qué? De un ministro. Y muchas personas relacionan la palabra ministro con alguien religioso, con alguien que da la palabra de Dios. Por lo tanto, el ministro o la persona tiene un ministerio. Y aquí la palabra de Dios le ordena, cumple tu ministerio. Ahora la pregunta es, ¿cuál ministerio? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál ministerio cree usted que se refiere a la palabra de Dios cuando dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, cumple tu ministerio? Seguro que usted se imagina que se trata de cumplir con enseñar la palabra de Dios.
Y sí, es muy cierto, usted tiene que enseñar la palabra de Dios, pero, para enseñar la palabra de Dios, usted tiene que estar preparado, usted tiene que ser digno de dar la palabra de Dios y usted tiene que portar el aval de parte de Dios para que usted pueda dar la palabra de Dios. Dije el aval de Dios, no el aval de su pastor. Porque muchas personas están engañados ahí de esa manera, que piensan que hasta que el pastor les ordene van a dar la palabra de Dios. Aquí le está diciendo que usted tiene que cumplir su ministerio, no a la hora y al momento en que el pastor de su iglesia le dé la gana nombrarlo a usted para que dé la palabra de Dios. Usted tiene que estar preparado, pero para ello le voy a dar los pasos de qué ministerios tiene usted que cumplir primero antes de dar la palabra de Dios. Y no se ande esperando a que su pastor le esté diciendo que usted ya debe de predicar la palabra de Dios. Porque muchas personas, muchos cristianos se enratonan solamente ahí en su iglesia, sin saber que afuera de la iglesia es el mundo donde Dios dice, predica la palabra, cumple tu ministerio. Entonces, vamos a ver estos puntos muy importantes. Desde el orden de importancia que usted tiene que cumplir primero para que exista una coherencia entre la palabra de Dios que usted tiene que enseñar y su estilo de vida y relación con Dios mismo. Es importante, pues el primer ministerio que Dios le ha dado a usted es el mismo que le da o que le dio en aquel entonces a Adán en aquel huerto del Edén. Y el primer ministerio de usted se llama obediencia a Dios. Ese es su primer ministerio, mi amado redescucha. Si usted quiere un día predicar la palabra de Dios, usted tiene que cumplir con su primer ministerio que Dios le ha dado a usted, que es obediencia a Dios. Lo mismo que Dios le dio a Adán. Yo te he puesto aquí para que seas obediente y tú me vas a obedecer todo lo que yo te esté ordenando. Por eso estás aquí en este huerto. Pero no el tipo de obediencia que existe en la mayoría de los cristianos. Eso es de que peco y me arrepiento, al cabo Dios es amor y Dios está para perdonarme, peco y me arrepiento, peco y voy a la iglesia y me arrepiento. Ese es el estilo de vida que muchos cristianos llevan en muchas iglesias. Las iglesias están llenas de gente así. Entonces estamos hablando de una obediencia, entonces, que usted debe de cumplir a Dios en forma total e incondicional. La obediencia de usted hacia Dios tiene que ser total e incondicional. Porque el Espíritu Santo es compatible con la obediencia total e incondicional que usted le tenga a Dios. Así de sencillo. El Espíritu Santo no va a ser compatible con la obediencia que usted le tenga a Dios a medias. El Espíritu Santo va a ser compatible solamente con su obediencia total e incondicional a todo lo que Dios ordene en su palabra. O sea, que si Dios le ordena a usted, amarás a Dios por sobre todas las cosas, usted obedecerá total e incondicionalmente a Dios, amándole a Dios por sobre todas las cosas. Muy por encima del amor que usted le tenga a su esposo o a su esposa. Muy por encima del amor que usted le tenga a sus hijos. Muy por encima que el amor que usted le tenga al dinero. Porque, como hay mucho cristiano que ama al dinero mucho más que a Dios. De eso están llenas las iglesias, créame. Mucho cristiano que ama más al dinero que a Dios. Mucho cristiano que dice, es que yo soy un hijo, una hija del rey, yo necesito estar bien vestido, yo necesito tener un buen carro, yo necesito tener una buena casa, yo necesito tener un buen estilo de vida. ¿Y sabe qué? Sin saber que Jesucristo en su entrada triunfal a Jerusalén entró encima de un burro. ¿Lo podrá entender? El mismo Hijo de Dios haciendo su entrada triunfal arriba de un burro para quitar a usted esa ridícula teoría de la prosperidad que muchos cristianos por ahí profesan creer. Muchas iglesias, muchos predicadores, muchos pastores predican esa famosa teoría de la prosperidad sin saber lo que dice Jesucristo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Hay mucha persona, mucho cristiano que ama demasiado al dinero. Demasiado, no cumple con lo que debe de cumplir, no apoya ministerios. Yo he pedido inclusive apoyo para que este programa de radio continúe en el aire y ¿sabe una cosa? No recibo respuesta. Nada de respuesta. Tengo que trabajar en mi trabajo secular para poder pagar este programa de radio. Créame, sí, de repente hay alguien que con lo que puede muy apenas me apoya. Sí, es muy cierto, una persona nada más. Pero por lo general yo tengo que
tener que trabajar en lo secular para poder pagar este programa de radio y usted pueda ser bendecido. ¿Sí me explico? O sea, a mí me interesa que usted se aprenda lo que es la palabra de Dios tal como es. Yo no tengo una iglesia donde recibo diezmos y ofrendas y todo eso, así que yo tengo que trabajar en lo secular para pagar este programa de radio y usted pueda recibir la palabra de Dios. Hay mucha persona que ama demasiado el dinero, muy por encima de su amor por Dios. Hay muchas personas que aman demasiado a un automóvil o a las demás propiedades. Muchas personas que están esperando, que tienen un automóvil nuevo y quieren comprarse el del modelo siguiente. O sea, como si con ese se fueran a llevar en el momento de que se fueran a morir. Hay mucha gente que ama demasiado cosas vanas. Si usted es de los que ama a Dios por sobre todas las cosas y lo demuestra con hechos, con su obediencia total e incondicional a todo lo que ordena la palabra de Dios, póngase una palomita al cumplimiento de este primer ministerio que Dios le ha dado a usted. O sea, una palomita si usted ha cumplido en amar a Dios muy por encima de cualquier cosa. Y póngase una espantosa X si usted ama más a personas o a cosas que a Dios. Una espantosa X si usted obedece a Dios cada vez que a usted le da la gana. A veces sí, a veces no, bajo el pretexto de que la carne es débil y demás argumentos muy propios de Satanás. Póngase una espantosa X si usted no ama a Dios lo suficiente. Si usted ama más a otras cosas o a su dinero o a su esposo o a sus hijos, mucho más que a Dios. Y si usted ama más a Dios que sobre todas las cosas, ¿sabe qué? Póngase una palomita que de veras le felicito si es así el caso suyo. Usted ha cumplido el primer ministerio entonces. El segundo ministerio que usted tiene que cumplir es el que resulta siguiendo el mismo orden de importancia que Dios da. ¿Cuál fue el primer ministerio? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ya lo cumplió? Felicidades. El segundo ministerio es el segundo mandamiento que Dios ordena, que usted debe de cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es su segundo ministerio que usted tiene que cumplir. Y aquí es donde muchos cristianos truenan. En este segundo mandamiento y segundo ministerio que la palabra de Dios ordena que usted tiene que cumplir, es aquí donde mucho cristiano truena mucho más que los cohetes de Navidad y de fin de año. De veras, muchos cristianos no aman a su prójimo como a sí mismo. Amarán a aquellos que les aman, amarán a su propia familia por sobre todas las cosas, ¿sí? Pero no tienen la capacidad suficiente de amar a cualquier prójimo que Dios les haya puesto en su camino. Porque si las personas obedecieran esta orden de amar a su prójimo como usted mismo, esta sociedad sería mucho mejor. Para empezar, no habría divorcios. Si las personas obedecieran esta orden de Dios, de amar a su prójimo como a sí mismo, no habría divorcios, no habría hijos sufriendo por la ausencia o el pésimo ejemplo de los padres, ni estos hijos al contraer matrimonio repetirían el pésimo ejemplo que muchos padres dan por generaciones y generaciones a sus hijos. Y así es como esta sociedad en que vivimos va de mal en peor, porque muchas personas no obedecen esta orden de Dios de amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso Dios dice en su palabra, airaos pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y cuántos esposos desobedecen esta orden de Dios? ¿Cuántos esposos han dejado pasar tantos soles sobre su enojo? Cuando Dios mismo dice, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Cuando los esposos se enojan y no obedecen la palabra de Dios de amar a tu prójimo, lo primero que hacen muchos esposos es usar el enojo con su esposa de pretexto para cometer infidelidad, adulterio o fornicación o malas palabras o borracheras o todo tipo de mal ejemplo, de maltrato en el hogar. Y todas estas señales son señales de que la persona o a que a la persona no le importa obedecer esta orden de Dios de amar a su prójimo como a sí mismo. Pues dígame si no hay en las iglesias divorciados que se volvieron a casar y ahora viven con la persona ajena. Dígame si no. Porque no supieron amar a su prójimo, con el que pactaron ante Dios de ser fiel, de amarle en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso, y se volvieron a casar con otra persona
ajena, excepto en aquellos casos donde habla la palabra de Dios en Mateo 19:9 de que salvo por causa de fornicación una persona se debe de volver a casar y no existiría adulterio de por medio. Mateo 19:9 así lo está avalando. Pero muchos cónyuges se atreven a romper aquel pacto que hicieron con Dios simplemente por causas injustificadas. O en aquellos casos muy comunes donde vemos en las iglesias cristianos con celos amargos y todo tipo de contiendas, y aún entre los mismos pastores de diferentes iglesias con su indiferencia entre sí cuando predican al mismo Jesucristo y vienen y son los promotores de enseñar a Jesucristo, la palabra de Dios, y de amar a Dios y de amar al prójimo como a sí mismos, cuando entre ellos existe indiferencia entre un pastor de una denominación y el otro pastor de otra denominación. O sea, hay una incoherencia. Y muchos pastores viven con el estrés de que nadie les vaya a estar robando sus ovejas. No quieren que se les vayan sus diezmos y ofrendas por otro lado. Eso es lo que les importa mucho más que predicar la palabra de Dios. Es muy lamentable esto, pero sí existe. Por lo tanto, mi amado reescucha, el cumplir el segundo ministerio y el segundo mandamiento que Dios otorga a las personas de amar a su prójimo como usted mismo es algo muy difícil de cumplir. Muy difícil de cumplir, pero sí se puede. Nada más es cuestión de querer cumplirlo. Este segundo ministerio y este segundo mandamiento que Dios otorga a las personas de amar a su prójimo y como a usted mismo es algo muy difícil de cumplir, pues siguiendo el ejemplo de la primera familia que hubo en esta tierra. ¿Cuál fue la primera familia que hubo en esta tierra? Fue la de Adán y Eva. Adán y Eva no menciona la palabra de Dios que hayan tenido pleitos entre sí, pero el error de Adán fue hacerle caso a Eva cuando Eva estaba siendo seducida por Satanás de desobedecer a Dios. O sea, entre Adán y Eva hubo desobediencia a Dios. Y entre los hijos de Adán y Eva, o sea, entre Caín y Abel, ¿qué hubo? Hubo celos. Entre Caín y Abel hubo celos. Pues a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Y los celos de Caín se convirtieron en enojo, coraje e ira, y Caín terminó matando a su hermano Abel. ¿No le suena familiar esto? Desobediencia y enojo. Desobediencia y celos. Desobediencia y celos. Desde aquel entonces, desde Adán y Eva, y celos entre Caín y Abel, al tal grado de tanto enojo que llegó Caín a matar a Abel. ¿No le suena familiar que todavía en nuestro día sigue ese demonio metiéndose en la vida de los cristianos, de aquellos que supuestamente dicen amar a Dios y que se dejan dominar por el enojo, por el coraje? Es increíble que conociendo a un Jesucristo lleno de amor, las personas no sepan entender este ministerio de amar a su prójimo. ¿Cómo se puede predicar la palabra de Dios cuando no se ama al prójimo? Es lo que yo le comento a usted. ¿Cómo cree usted que se puede amar a Dios? ¿O cómo puede usted predicar la palabra de Dios cuando no se ama al prójimo? Entonces aquí vemos los impedimentos más importantes en las personas de no cumplir el ministerio. Este mandato, el segundo ministerio de las personas que deben de cumplir, y ese impedimento son los mismos de aquel entonces y de hoy en día: desobediencia, celos amargos y todo tipo de contienda. Por lo tanto, mi amado reescucha, si usted es una persona que obedece totalmente a Dios y no tiene celos amargos, ni contiendas, ni enemistades con nadie, póngase una palomita, así como en el primer caso. Póngase una palomita si usted no tiene celos amargos, si usted no tiene problemas con nadie, si usted no tiene enemistades, si usted ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Sabe qué? Este ministerio usted ya lo cumplió. Póngase una palomita si usted así lo ha hecho, y póngase una espantosa X si usted tiene enemistad con alguien. De veras, créame, mi amado reescucha, si usted obedece a Dios a medias y tiene pleitos y enojos y enemistad con alguien, anótese una espantosa X y vuelva a comenzar su vida con Cristo. Sí se puede empezar una vida nueva con Cristo desde el principio, poniendo verdaderamente a Jesucristo como el cimiento y roca fuerte de su vida. Yo estoy seguro que usted lo puede lograr. Enamórese más de Jesucristo y verá que usted lo puede lograr, amar
a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Este primero y segundo mandamiento es el que me tocó en este momento, por el tiempo que es muy limitado, podérselo compartir, pero voy a continuar el próximo martes. Vamos a orar. Santísimo Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego que tú bendigas a todos y a cada uno de mis radioescuchas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te ruego los bendigas. Amén.